Dios les bendiga a todos en este día. Doy gracias a Dios que me permite el poder predicar la palabra de Dios por medio de las redes sociales como Facebook Live, YouTube y otros. Hoy estaré hablando bajo el tema la deidad de Jesucristo. Así que busque su Biblia para que la tenga a su alcance y pueda así dar lectura conmigo de la misma. Es una gran bendición de parte de Dios que me concede el poder predicar la palabra de Dios, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Reciban un saludo de parte de la hermana Milagros y de mi parte también para todos los que se conectan a través de la Espada del Espíritu Tampa, Florida, y en especial a los hermanos de la iglesia de Tampa. Así que, amados, sin más preámbulo, busquemos la palabra de Dios para que de esta manera pueda dar lectura a las Sagradas Escrituras juntamente con nosotros. La deidad de Jesucristo. Estaremos leyendo en Mateo capítulo 16, verso 13 al 16, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, te doy gracias por esta oportunidad, el poder transmitir tu palabra a través de estas redes sociales. Permite, oh Dios, que tu palabra corra con toda libertad, la misma sea glorificada y que tu nombre sea engrandecido y bendecido. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La obra del movimiento misionero mundial y sus pastores, todos estamos firmes en la enseñanza bíblica que Jesucristo es Dios. No importa, amado, lo que usted escuche por los medios sociales. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios y en su palabra que no miente. Jesucristo es Dios. Creemos lo que dijo el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. En el capítulo 9, verso 6, Isaías por el Espíritu dijo que Jesús es Dios con nosotros, el Emanuel. La pregunta es, ¿cómo Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros, pudo tomar forma humana? ¿Y cómo una joven virgen pudo concebir en su vientre el Dios hecho carne? Y la criatura ser hombre sin dejar de ser Dios, con todos los atributos divinos, con su poder, su santidad y su vida sin pecado. Todos los hombres, amados, nacemos con el virus del pecado. Esto es, con la naturaleza caída, como consecuencia del pecado de Adán y de Eva en el huerto del Edén. El Señor le dijo a Eva y a Adán
que el día que comieran de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, morirían. Dios hizo al hombre con el fin de que viviera por toda la eternidad en la presencia del Señor, gozando de su presencia, de la comunión con Dios, porque Dios lo formó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en él, con el fin de que el hombre viviera para siempre. Pero había una prohibición para probar su fidelidad, su consagración, sus convicciones de que Dios era quien Él dice ser, Dios y creador del universo. Pero ellos fallaron, comieron del fruto prohibido y ellos quedaron expuestos al pecado, a la muerte y expulsados del Edén. Por lo tanto, el hombre que fue creado para vivir para siempre, ahora tenía sus días contados. Y preguntamos, ¿cómo iba a tomar Dios prestado el vientre de una virgen con una naturaleza caída por el pecado y usar su sistema reproductivo para traer al mundo a Dios hecho carne? Pero sin una naturaleza caída como todos los seres humanos y sobre todo sin pecado, para que naciera el Hijo de Dios, Jesucristo. En el año 1953, unos biólogos moleculares llamados Watson y Crick descubrieron la escalera torcida de la estructura del ADN o de DNA en inglés. Y descubrieron que la mujer y el hombre eran genéticamente diferentes y que la mujer tiene 2 cromosomas diferentes que son el doble X y que el hombre tiene, aleluya, el cromosoma X y otro cromosoma Y. Además que el cromosoma Y del hombre era el responsable de fecundar el óvulo de la mujer, para que de esta manera ella pudiera concebir y tener hijos con todos los rasgos de sus padres y de la madre, y ser 100% hombre en toda su naturaleza. Esa es la forma que Dios ideó para que el hombre y la mujer pudieran producir o reproducirse y tener hijos, o como Dios dice en su palabra, y poblar la tierra. La Biblia nos relata cómo Dios iba a venir al mundo y nacer de una virgen sin dejar de ser Dios. Dios usó a un médico de profesión llamado Lucas para que por revelación divina e inspiración del Espíritu Santo escribiera sobre este misterio. En Lucas capítulo 1, verso 30 al 35, leemos cómo Dios iba a hacer este milagro de que una mujer pudiera concebir sin el cromosoma Y del hombre humano. Leemos la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, verso 30 al 35. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios iba a utilizar
el cromosoma divino, el cromosoma Y, para que María pudiera concebir y el santo ser llamado, que nacería Hijo de Dios, con todos los atributos y las características de Dios, con poder, señales, milagros y maravillas, como producto de ser concebido por el Espíritu Santo. Y que de esta manera Jesús fuera 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. En Colosenses capítulo 2:9 leemos: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el cual en ningún momento de su ministerio aquí en la tierra Jesús se vació de Dios, pues en la forma que fue concebido era imposible vaciarse de la naturaleza divina, porque fue concebido por Dios. El decir que Jesús no es Dios es afirmar, amados, que el ángel mintió al decirle a María que Jesús sería el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús como Dios pudo perdonar el pecado, lo cual solo lo puede hacer Dios. En Hechos capítulo 5, verso 31 leemos: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En Mateo 9, del 1 al 7, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas religiosos decían dentro de sí: este blasfema. Amado, los religiosos en el tiempo de Cristo y el testimonio de toda la palabra sagrada de Dios nos hace ver que solo Dios tiene el poder de perdonar pecados, porque Jesús es Dios. Por eso al decir el Señor: hijo, tus pecados te son perdonados, los escribas decían dentro de sí: este hombre blasfema, este hombre peca, este hombre dice algo que no es real, que es inconcebible que el hombre tenga la facultad de dictar perdón al pecador. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dice la palabra, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El apóstol Pablo afirmó que Jesús juzgaría a los vivos y los muertos, y eso solo lo puede hacer Dios. Pero en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice el apóstol: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amado, solo Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y aquí vemos que el apóstol, por inspiración divina, le atribuye a Cristo esta facultad, porque Pablo sabía que Jesús es Dios. Tomás testificó de la naturaleza divina de Cristo. En Juan capítulo 20, verso 28, nos dice la palabra: entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Pudo Tomás reconocer quién siempre fue Jesús, Dios.
cuando fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, cuando el santo ser, el Dios Todopoderoso, hizo sombra sobre María y ella quedó embarazada, concibió, aleluya. Dios puso en función, aleluya, todo el sistema reproductivo de ella, pues ella misma reconoció que no conocía varón, que eso sería imposible, pero Dios le puso el cromosoma divino Y que hace fecundar el óvulo de la mujer y ella concibió y dio a luz a el Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo lo llamó el gran Dios y Salvador. Tito capítulo 2 verso 13 nos dice la Escritura, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús dijo que Él era uno con el Padre. En Juan 17, en el verso 21 y 22, Jesús dijo ser uno con el Padre. Juan 17, 21, 22 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. La Biblia también dice que Jesús no tuvo pecado. Si José hubiese tenido relaciones con María, hubieran concebido otra criatura en una condición de pecado, con la naturaleza, con el virus del pecado. Por lo tanto, amado, aleluya, el Señor tuvo que intervenir para que de esta manera también la criatura de la cual concebiría María y diera luz fuera el Dios hecho carne sin pecado. La Biblia dice que Jesús no tuvo pecado. En Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. El Señor fue tentado como somos tentados nosotros. Aleluya. Pero Él vivió sin pecado. Su naturaleza divina, aleluya, esa naturaleza inmaculada, pura y santa, la tuvo nuestro Señor Jesucristo durante todo su ministerio terrenal. No podemos decir que el Señor se vació de sí mismo, porque entonces no podríamos decir en qué momento durante su ministerio actuó lleno de Dios y en qué momento actuó vacío de Dios. Es inconcebible porque fue concebido de forma milagrosa y divina. El profeta Isaías lo llamó Dios fuerte, Padre eterno. Isaías capítulo 9, verso 6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia dice también, amados, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. El patriarca Job hace una exclamación y pregunta a él, aleluya, en sus conocimientos limitados, si hubiera un mediador entre Dios y los hombres. El patriarca Job reconocía que la condición del hombre caído necesitaba tener un mediador, alguien que pudiera restablecer la comunión entre Dios y el hombre que fue caída. Aleluya, que fue interrumpida con el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero la Biblia nos dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 2:5, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Fíjese, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús, siendo Dios en la tierra, fue adorado. La Biblia nos manifiesta a través de todas las páginas sagradas del libro de Dios que toda adoración era solamente para Dios. Él dice en el profeta que Él no comparte su gloria con nadie. La Biblia dice que no podemos adorar a otros dioses. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 4, ninguna figura viste cuando estaba en el monte para que no os corrompáis. Pero a pesar de que la Biblia señala y nos instruye y nos hace ver que toda adoración es solamente para Dios, Jesucristo, el Dios hombre, el Dios siendo el todopoderoso Dios sobre esta tierra, Jesucristo fue adorado. Mateo 14, en el verso 33, dice así: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 28, 9 dice: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose le abrazaron sus pies y le adoraron. Decir que Jesús no es Dios es decir de una manera indirecta que fue José el que tuvo relaciones sexuales con María. Y no lo que nos dice la Biblia, que fue Dios por su Espíritu Santo, hizo sombra sobre María y quedó embarazada y dio a luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, amado, nosotros, sin lugar a equivocarnos, sin lugar a duda, creyendo lo que la Biblia nos dice con toda claridad, que Jesús es Dios. Lo creemos firmemente y por eso lo predicamos con toda seguridad, con toda confianza, que Jesús es Dios. Y de esta manera presentar a un Dios hecho carne, Jesucristo, que tiene el poder para perdonar los pecados del pecador, salvar al hombre y de esta manera ser la oveja de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Dio su vida en la cruz de Calvario, derramó su sangre preciosa para que de esta manera nosotros pudiéramos, aleluya, recibir salud y perdón de nuestros pecados. Jesucristo fue nuestra propiciación, la ofrenda que apacigua la ira de Dios. Jesucristo, siendo Dios hecho en carne, vino a salvar al hombre pecador. El hombre que le dio las espaldas a Dios desde el huerto del Edén. Que el hombre que no quiso saber nada de Dios a través de la historia. A pesar de todo, el Dios hecho carne, el Emmanuel, Jesucristo, vino y dio su vida por el hombre. Era el único que tenía toda la facultad de poder redimir al pecador, al hombre. Por eso, amigo, te invito que vengas a Cristo. Que venga a Cristo, el Dios hecho carne, y Él te salvará. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amigo, entrégale tu corazón a Cristo. Acéptalo como Señor y Salvador de tu alma. Hermano que está claudicando en la fe, que está escuchando los cantos de sirena de estos tiempos tenebrosos y estás dudando, ¿será verdaderamente Jesús Dios? No dudes en tu corazón. Aleluya. El Señor le dijo a Tomás,
no seas incrédulo, sino creyente. Tomás testificó, Señor mío y Dios mío. Acepte a Cristo como Señor y Salvador, amigo. Hermano, confíe en el testimonio de la palabra de Dios. No permita que el enemigo de las almas arranque su palabra de tu alma y de tu corazón. Aleluya. Permita que tu vida de búsqueda a Dios y la lectura de la palabra te haga echar raíces profundas en la fe. Y de esta manera permanecer arraigado a la palabra, a Dios, al Emanuel, a Jesucristo, Dios con nosotros. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios de infinita misericordia, te doy gracias. Vengo a ti en el nombre de Jesús para pedirte, oh Dios, que aclare el entendimiento de aquellos que están, aleluya, dudando, que su mente está entenebrecida. Oh Dios, que el enemigo quiere robar esta verdad de su alma y de su corazón, de que Jesucristo es Dios, el Emanuel. Padre Santo, mira aquellos que te aceptan como Señor y Salvador, aquellos que no te conocen y que anhelan la salvación de su alma y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Sálvales, oh Dios, perdona sus pecados, hazle nueva criatura, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés de la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la preciosa ciudad de Tampa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.